¿Alguna vez has sentido que naciste con una maldición? No una de esas maldiciones de película o brujería, sino una de esas que se heredan con la pobreza, con la piel cansada, con los pies llenos de polvo antes de los 15 años. Una maldición que no se ve, pero que se siente en cada mirada que te ignora, en cada mañana te pago, en cada no estudies, mejor ayuda en la casa. Esa es la maldición con la que nací yo. Me llamo Estela. Y esta historia no es para motivarte. No esperes frases de superación ni finales felices donde todo mejora. Esta no es una historia de éxito. Esta es una confesión. Una forma de escupirle al mundo todo lo que tragué en silencio durante más de 40 años. Limpiar casas fue lo único que supe hacer desde que era una niña. No fue una elección, fue la única puerta que estaba entreabierta. El resto estaban cerradas con candados que decían, esto no es para ti. Mientras otras niñas soñaban con ser doctoras o irse de intercambio, yo solo soñaba con que no se rompiera la cubeta o que no me dieran el trapeador más gastado del edificio. Y aunque me digan que el trabajo dignifica, hay una línea muy delgada entre dignidad y humillación cuando estás de rodillas restregando el piso donde otra mujer camina en tacones. No sé si tú que estás viendo esto tienes hijos, pero yo tuve 3. Y a veces me pregunto si los traje al mundo por amor o por costumbre. Me lo pregunto en las noches en que lloro en silencio para no despertarlos, mientras ellos sueñan tranquilos, sin saber que no cené para que ellos sí lo hicieran. Me casé muy joven, como tantas, como mi madre, como mi abuela, como todas las mujeres de mi calle que aprendieron antes a hacer tortillas que a leer un contrato. Toño, el padre de mis hijos, era de esos hombres que parecen buenos cuando no tienen nada y que se pudren en cuanto consiguen una moto y un celular. Hoy él vive con otra mujer, con otra familia, en otra casa, y yo sigo en la misma que levanté a punta de préstamos, de abonos chiquitos, de favores que me hicieron sentir que debía sonreír aunque estuviera rota por dentro. Él vive tranquilo, yo sobrevivo. Y mis hijos no trabajan, no estudian, no ayudan. Solo exigen. Me llaman madre cuando necesitan recargas, cuando se les antoja pizza, cuando se les acaba el champú. Pero cuando intento hablarles, cuando les digo que me duele, se molestan, me gritan, me ignoran. He limpiado casas en Polanco, en la Roma, en Coyoacán. He olido perfumes de marca mientras mi ropa huele a cloro barato. He visto platos con comida que sobra mientras yo lamo el fondo de una olla para no tirar lo poco que queda. Me han regalado ropa que ni siquiera le darían a su perro. Y he dado las gracias. Porque cuando estás en el piso, hasta la limosna parece un privilegio. No quiero que me tengan lástima. La lástima es la moneda más barata del mundo. Solo quiero que alguien me escuche, que sepan que hay mujeres allá afuera que se rompen el lomo todos los días para sostener un hogar que ya está cayéndose a pedazos. Que entiendan que hay vidas donde no hay espacio para los sueños, porque soñar implica tener un mínimo de esperanza y hay días en que ya ni eso me queda. Si estás aquí, quédate, porque esta es mi historia, y si no la cuento yo, nadie más lo hará. Y aunque nadie me aplauda, aunque nadie me mire, aunque siga limpiando pisos ajenos, quiero que al menos una vez en la vida alguien me escuche. Mi nombre completo es Estela Margarita Rivas Gutiérrez. Nací un 4 de abril en una colonia que nadie conoce, aunque todos los días miles pasan cerca sin voltear a ver. Fue un parto rápido, según cuenta mi madre, porque ella ya sabía cómo dolía traer hijos al mundo sin anestesia ni compañía. Crecí en la parte más marginada de Iztapalapa, al fondo de una calle sin pavimentar, en una casa que mi abuelo construyó con sus manos usando blocks rotos, madera reciclada y láminas oxidadas. Allí vivíamos 6 personas en 2 cuartos, mis padres, mis 2 hermanas, mi abuelito don Andrés y yo. No había lujos, pero había orden mientras mi papá estuvo presente. Recuerdo que cuando cumplí 7 años, mi padre se fue una noche diciendo que iba por cigarrillos. Nunca volvió. Lo buscamos por todos lados, incluso mi madre pensó que estaba muerto. Pero un día, una vecina nos mostró una foto suya en el centro de Xochimilco, abrazando a otra mujer. Tenía nuevos hijos, otra vida, otra sonrisa. Mi mamá cambió desde entonces. Se volvió seca, dura. Trabajaba en una lavandería de la colonia y luego limpiaba casas de noche para darnos de comer. Y aunque hacía milagros con el arroz y el chayote, siempre había un silencio entre nosotras. No hablábamos de sueños. Hablábamos de cómo llegar a fin de mes sin deberle al de la tiendita. Mi infancia fue una fila de rechazos disfrazados de no se puede. Nunca tuve fiesta de cumpleaños. Mis zapatos eran heredados.
Mis cuadernos siempre empezaban desde la segunda hoja porque la primera ya la había usado alguna prima. Pero yo agradecía todo. Creía que si obedecía, si no pedía mucho, un día todo iba a mejorar. A los 14 dejé la secundaria, no porque fuera mala alumna, sino porque mi mamá enfermó y alguien tenía que trabajar. Entré como ayudante en una casa en la colonia del Valle. La señora me decía muchacha y me pagaba $120 con 0 centavos por día. Limpiaba desde la entrada hasta la azotea, sin descanso, sin horario. A veces me regalaba su ropa vieja. Yo fingía que me gustaba. Luego, lloraba en silencio cuando me quedaban grandes. Fue allí donde conocí a Toño. Era el hijo del velador de un edificio vecino. Tenía una risa fácil, una mirada que hipnotizaba a mis 16 años ingenuos. Él me decía que yo merecía todo, que un día viviríamos en Cancún, que pondríamos un negocio. Yo le creí, porque cuando no tienes nada, hasta las promesas vacías suenan como himnos de esperanza. A los 19 me embaracé de Kevin. Fue un accidente, pero él me dijo que estaba feliz. Me prometió que trabajaría en lo que fuera, que íbamos a salir adelante. Lo acepté. No sabía lo que me esperaba. Nos fuimos a vivir a una casa prestada por una tía suya en Chalco. Era pequeña, sin drenaje, sin agua caliente, pero yo la limpié, la pinté, la decoré con pedacitos de ilusión. Me esforzaba por hacerla un hogar, pero Toño nunca trabajó más de 2 semanas seguidas. Siempre tenía una excusa. El patrón es un explotador. Me enfermé, no me pagaron lo justo. Yo tomé su lugar. Conseguí más casas para limpiar. Vendía cosméticos por catálogo, lavaba ropa ajena. Y él salía por las noches, regresaba oliendo raro, con marcas en el cuello y la mirada esquiva. Aún así le di otro hijo. Santiago, luego Camila. Pensé que quizá con una familia más grande él encontraría la motivación para cambiar. Me equivoqué. Mientras más me desgastaba, más cómodo se volvía. Llegó un punto en que me daba dinero con amenazas, y si me negaba, rompía cosas. Pero yo aguantaba, por mis hijos, por no fracasar como mujer. Durante esos años, me convertí en experta en remendar zapatos, estirar el arroz, esconder monedas bajo el colchón y fingir sonrisas. Mi día a día era una maratón sin meta. Me levantaba antes del amanecer, hacía el desayuno, dejaba comida hecha y me iba a limpiar casas donde todo brillaba. Regresaba para encontrar desorden, gritos y reclamos. Kevin creció creyendo que yo era su sirvienta. A los 14 me gritó que nadie le iba a decir qué hacer. Santiago dejó la escuela en la prepa. Decía que eso no servía para nada. ¿Y Camila? Ella heredó la furia de su padre, pero sin el mínimo de afecto. Me habla con desprecio. Me dice, Estela en lugar de mamá. Solo se acerca cuando necesita datos móviles o zapatos nuevos. Lo más triste es que nunca les pegué. Nunca los abandoné. Siempre estuve. Aunque muerta por dentro, siempre estuve. Cuando Toño me dejó, no lo hizo con dignidad. Me robó lo poco que tenía. Se llevó mi lavadora, mi tele, mi licuadora. Todo lo que yo había comprado en pagos chiquitos lo vendió en un solo día. Me dejó con 3 hijos, una deuda y la amenaza de que si lo denunciaba, me quitaba a los niños. Con el tiempo, descubrí que vivía con otra mujer. Una jovencita de 28, sin hijos, con uñas largas, cejas tatuadas y sonrisa falsa. Ella presume en redes sociales sus salidas a Cancún, sus bolsos nuevos, los desayunos en restaurantes, donde un café cuesta lo mismo que yo gano en una tarde de limpieza. Toño le paga todo. A mí, me pide prestado. Y cuando no le doy, se aparece en mi casa y me grita frente a los niños que, por mi culpa está como está. Ellos no lo defienden, pero tampoco me apoyan. Solo observan, como si yo fuera un televisor encendido todo el día. Ya ni se inmutan cuando lloro. Hace poco, Kevin me pidió que vendiera mi ventilador, para que él pudiera comprarse un control nuevo para su consola. Se molestó porque no quise. Me dejó de hablar una semana. Y cuando por fin volvió a dirigirme la palabra, fue para pedirme dinero otra vez. Estoy atrapada en una casa que no es hogar, rodeada de gente que lleva mi sangre, pero no mi corazón. Camino sobre los restos de mis propios sueños, cuidando no cortarme con los vidrios de cada ilusión rota. Y lo peor de todo es que nadie lo ve. Nadie nota cuando una mujer se deshace por dentro. Porque mientras la comida esté servida, las camas limpias y el piso brillando, el mundo cree que todo está bien. Pero no lo está. Nada lo está. Las cosas no se desmoronaron de golpe. Fue como una gotera constante que moja la misma esquina del alma hasta que el techo se colapsa sin avisar. Me gusta pensar que en algún punto intenté luchar, aunque no sé si llamarle lucha, a trabajar hasta vomitar bilis o aguantar gritos de mis hijos sin devolver uno solo.
Tal vez fue más resignación que resistencia. Tal vez fue cobardía disfrazada de amor. Lo que sí sé con absoluta certeza es que nadie me enseñó que una madre también tiene derecho a quebrarse. La primera vez que me desplomé fue en la casa de la señora Claudia, en la Narvarte. Estaba trapeando el pasillo cuando el mareo me ganó. Me caí de rodillas y todo me dio vueltas. Cuando recuperé el equilibrio, me di cuenta de que llevaba 2 días sin comer nada sólido. Me había guardado los 20 pesos que tenía para poder comprarle a Camila unas hojas para una tarea que, según ella, valía la mitad de la calificación. A los 2 días descubrí que nunca la entregó. En otra ocasión, fui a trabajar a casa de un doctor jubilado en La Condesa. Era un tipo seco, pero puntual con el pago. Un día, mientras limpiaba su baño, encontré un folleto sobre inversiones en bienes raíces. Me detuve a leerlo, curiosa. Decía que con 5,000 pesos podías empezar a invertir en una propiedad en Playa del Carmen. Lo doblé y lo metí en mi bolsa. Durante semanas, soñé con eso. Imaginaba una pequeña habitación en algún edificio del centro turístico, rentada por plataformas en línea, generando ingresos mientras yo seguía fregando pisos aquí. Hasta que Kevin encontró el folleto en mi bolsa y me lo arrebató. Lo leyó en voz alta y se burló. ¿Tú vas a invertir, jefa? No mames. ¿Y el castillo de Disney? ¿Ya lo estás construyendo también? Ese día me encerré en el baño a llorar, no por lo que dijo, sino porque tenía razón. Yo jamás iba a tener 5,000 pesos libres, ni en 100 años. Y aún así, seguí soñando. Soñar a veces era lo único que me mantenía en pie. Pero la vida, como si le diera asco verme soñar, se encargaba de recordarme mi lugar. Una tarde, volviendo de limpiar una oficina en Insurgentes, encontré mi casa abierta de par en par. Me entró el pánico. Pensé en un robo, pero al entrar me encontré a Toño sentado en la sala, tomando cerveza con Santiago y Kevin, como si nunca se hubiera ido. ¿Qué haces aquí?, le pregunté con la voz rota. Vine a ver a mis hijos. Esta sigue siendo mi casa, dijo, sin mirarme. Intenté pedirle que se fuera, pero Kevin se me puso enfrente y me dijo: Déjalo, jefa. Tú siempre estás amargada. Ya ni pareces humana. ¿Humana? Yo que les di mi carne, mis huesos, mis horas de sueño, mi juventud, mi salud mental. Yo que me volví sombra para que ellos brillaran aunque fuera un poquito. Toño se quedó esa noche. ¿Y la siguiente? Al tercer día, me dijo que necesitaba tiempo para acomodarse, porque las cosas con su mujer no estaban bien. Yo no respondí, solo me fui a dormir al sillón. Durante 2 semanas dormí ahí, mientras él ocupaba mi cama. Lo escuchaba roncar desde la sala. Cada respiración suya era como un latigazo. Hasta que un día, cuando regresé de trabajar, me di cuenta que faltaba el microondas, la cafetera y hasta mi bolso de mano. Se los había llevado. Otra vez. ¿Por qué no lo detuviste?, les pregunté a mis hijos. Camila, sin siquiera levantar la vista del celular, me dijo: Nos dijo que era suyo. Además, ¿para qué te sirve a ti una cafetera si ni café tomas? Ahí entendí que ya no tenía casa, solo un lugar donde me dejaban existir mientras sirviera de algo. Poco después, Camila empezó a salir con un muchacho mayor. Lo traía a casa, sin permiso, sin respeto. Yo traté de hablar con ella, con cariño, con paciencia. Me dijo que yo no tenía autoridad, que era una fracasada. Me arrojó un vaso de agua en la cara. Y Kevin se rió. Al día siguiente no quise levantarme. Falté al trabajo por primera vez en años. Me quedé acostada, mirando al techo. Escuché cómo abrían y cerraban la puerta, cómo comían, cómo reían. Nadie me preguntó si estaba bien. Nadie me llevó un vaso de agua. Ese fue mi primer ataque de pánico. Me ardía el pecho. Sentía que no podía respirar. Me arrastré hasta el baño, donde vomité bilis y lágrimas. Y aún así, a la mañana siguiente me levanté, porque si no trabajaba no había gas, porque si no limpiaba casas ajenas no había papel higiénico, porque si no aguantaba, ¿quién lo haría? En diciembre pasado, una vecina me ofreció trabajo extra ayudando a montar cenas navideñas en casas de familias bien, de la Colonia del Valle. Acepté, pensando que podría ahorrar algo. Eran jornadas de 15 horas. Llegaba a casa de madrugada con los pies ensangrentados. Durante una de esas noches, mientras acomodaba copas de cristal en una mesa de mármol, escuché a una señora decir: «No entiendo cómo hay mujeres que paren tantos hijos y luego no pueden ni mantenerlos». Me ardió, porque yo era esa mujer. Pero no por floja, no por bruta, por falta de oportunidades.
por haber confiado en alguien que solo me usó, por haber creído que ser madre bastaba. Volví a casa esa noche con un regalo navideño, una caja con galletas viejas y una botella de sidra caliente. Mis hijos la abrieron, vieron que no había juguetes ni celulares y se fueron a dormir sin decirme gracias. En enero me diagnosticaron hipertensión. La doctora me preguntó si vivía con estrés. Quise reírme. ¿Cómo explicarle que vivo en una angustia constante? Que todos los días son sobrevivir o desaparecer. He considerado muchas veces vender todo e irme lejos. Playa del Carmen, Oaxaca. Algún lugar donde nadie me conozca, donde pueda limpiar cuartos en un hotel y dormir sin miedo. Pero entonces pienso en mis hijos, y aunque no me quieran, aunque me traten como una sirvienta, no puedo dejar de ser madre. Esa maldita palabra que me persigue incluso cuando no me la reconocen. A veces me siento como un mueble viejo en su propia casa. Presente, útil, pero sin valor. Y aún así, sigo limpiando. Sigo respirando. Porque cuando no te queda nada, lo único que puedes hacer es no morirte. La idea de cambiar mi vida no vino como una epifanía luminosa, ni como una inspiración de película. Llegó en forma de cansancio. Un cansancio tan profundo, tan arraigado, que un día me hizo detenerme a la mitad de una banqueta y preguntarme, ¿qué pasaría si simplemente dejo de caminar? Fue en febrero, cuando una señora nueva me contrató para ayudar en su departamento. Era una ejecutiva de seguros, de esas mujeres de voz firme y tacones afilados que caminan como si el mundo fuera suyo. Desde la primera vez que entré a su casa, sentí que me veía diferente, no con desprecio, sino con curiosidad. Me hablaba con palabras completas, me preguntaba cosas, incluso me ofreció café en una taza de cerámica, no en un vaso desechable como las otras. Una mañana, mientras doblaba ropa en su recámara, vio que miraba con atención una revista abierta sobre su escritorio. En la portada había un artículo sobre mujeres emprendedoras que habían empezado desde cero vendiendo productos naturales. Yo estaba fascinada con la historia de una señora que empezó vendiendo jabones artesanales y ahora exportaba a España. ¿Te interesa ese tipo de cosas?, me preguntó. Me apené. Bajé la vista y murmuré algo, pero ella se acercó y dijo, «No te sientas menos. Hay mujeres que limpian casas y también hacen negocios. Lo importante es querer aprender». Por primera vez en años, sentí que alguien me veía. Pasaron los días y ella comenzó a darme revistas, libros, incluso me prestó una laptop vieja para que investigara sobre ventas en línea. Me habló de una amiga suya que vendía aceites esenciales y que buscaba una socia para ayudarla con la distribución en el centro. Mi corazón empezó a latir diferente. Sentí que, quizá después de todo, sí había una salida. Regresaba a casa cada noche con una ilusión que hacía años no sentía. Comencé a anotar ideas, a imaginar nombres para una pequeña marca, a soñar con tener un puestito en algún tianguis turístico o con hacer entregas en hoteles si me iba a vivir a la playa. Mi primer intento fue comprar medio kilo de glicerina para hacer jabones. Vi tutoriales en la laptop prestada. Recorté etiquetas con tijeras de cocina. Invertí 250 pesos que había guardado debajo del colchón desde diciembre. Con esfuerzo logré hacer 6 jabones de avena y miel. Los envolví en papel celofán reciclado y los puse en una caja que encontré en la basura, pero que limpié con cuidado. Me sentía orgullosa. No por lo que eran, sino por lo que representaban. Los llevé a una vecina para ofrecérselos. Ella me cerró la puerta sin mirarlos. Luego fui al mercado, con una sonrisa ensayada, y los mostré a 2 locatarias. Me dijeron que estaban feos y que nadie compra esas cosas. Pero uno lo vendí. 20 pesos. Los conté 10 veces. No por el valor monetario, sino por el símbolo. Fue el primer peso que no gané limpiando la mugre de otro. Volví a casa radiante. Pero al entrar, la realidad me golpeó como nunca. Mi hija Camila estaba gritando por el celular. Kevin había entrado a mi cuarto, hurgando entre mis cosas. Cuando lo enfrenté, me dijo que solo buscaba dinero. Le grité que no tocara mis cosas. Me respondió con un puñetazo a la pared, a 2 centímetros de mi cara. «Estás loca, jefa. A ver si no terminas en el manicomio», me dijo, con los ojos vacíos. Mis jabones estaban esparcidos en el suelo, uno roto, otro pisoteado. Nadie se disculpó. Fui al baño, me senté en la tapa del inodoro y me abracé las piernas como cuando era niña. Lloré hasta quedarme seca. A la mañana siguiente, intenté hablar con ellos. Les pedí respeto,
Les expliqué que quería salir adelante, que estaba intentando algo nuevo. Kevin se burló. Santiago se fue sin escuchar y Camila me dijo: ¿te crees emprendedora ahora? Das pena. Ese mismo día, la señora ejecutiva me avisó que se iría del país. Me pagó una quincena extra y me agradeció por mi trabajo. Me dijo que si algún día necesitaba una recomendación, le escribiera. Pero yo no tenía a quien mostrarle una recomendación. Nadie contrata emprendedoras de 43 años con 3 hijos mantenidos y un historial de pobreza que apesta. Pasaron semanas. Intenté vender más jabones, pero sin éxito. La laptop se descompuso. Perdí el contacto con la amiga distribuidora. Y el poco dinero que me quedaba se fue en pagar el gas. Volví a limpiar casas con más rabia. Cada mancha de grasa me recordaba mi lugar en el mundo. La señora del edificio de la Roma me gritó por no sacudir bien un mueble. Me llamó naca, floja, inútil. No dije nada. Me tragué el insulto como tantas veces. Una noche, mientras dormía, escuché ruidos en la cocina. Me levanté y encontré a Santiago robando la poca despensa que tenía guardada. Arroz, latas, sopa de sobre. ¿Qué haces?, pregunté. Voy con mi novia. No hay nada aquí, jefa. ¿Y yo qué voy a comer? Tú siempre te las arreglas, dijo, y se fue. Me quedé mirando la alacena vacía. Me dolía la espalda, las rodillas, el alma. Esa fue la noche que pensé en dejar todo. No en escaparme, no en empezar de nuevo, en desaparecer. Escribí una carta, breve. Solo decía: perdón por no haber sido suficiente. La puse sobre la mesa. Salí con lo puesto. Caminé hasta la estación del metro. Me paré cerca de las vías y esperé. No sé cuánto tiempo estuve ahí, minutos, horas. Pero cuando el tren se acercó, alguien me tomó del brazo. Un hombre, un desconocido. Me preguntó si estaba bien. Mentí. Dije que esperaba a alguien. Me alejé. Me escondí en un baño público y lloré como nunca. Volví a casa al amanecer. Nadie se había dado cuenta de mi ausencia. La carta seguía en la mesa, intacta. Ese fue mi punto de quiebre. Ahí entendí que ni siquiera mi muerte sería notada. Desde que tengo memoria, siempre supe que yo no era prioridad para nadie. Ni para mi padre, que me dejó por otra familia cuando yo apenas sabía atarme las agujetas. Ni para mi madre, que me crió a gritos y silencios, diciéndome todos los días que los pobres no pueden darse el lujo de soñar. Recuerdo una Navidad, tendría unos 7 años. Mi hermana mayor había pedido una muñeca, mi hermano un carrito. Yo pedí una lonchera de plástico con dibujos de frutas. Nada costoso. Solo quería llevar algo bonito a la escuela. Mi mamá nos despertó temprano esa mañana. No había árbol, ni cena, ni regalos. Solo una bolsa con pan de dulce duro y una botella de refresco tibio. Cuando pregunté por la lonchera, me dijo: eso es para niños con papás. A ti te toca aprender a vivir con lo que hay. Me tragué las lágrimas y asentí. Aprendí desde muy chica a no llorar en voz alta. Porque en mi casa, si llorabas fuerte, te tocaba otro regaño. Otro recuerdo se me clava en la garganta cada vez que lo pienso. Tenía 10 años. Mi escuela organizó una excursión al Papalote Museo del Niño. Todos estaban emocionados. Yo también, aunque no entendía bien qué era ese lugar. El boleto costaba 50 pesos. Fui con mi mamá y le pedí el dinero. Me dio una cachetada. ¿Y tú qué crees? ¿Que cagamos billetes aquí? Esa noche la pasé encerrada en el baño, con la cabeza entre las rodillas, imaginando cómo sería subirme a un camión escolar. A la mañana siguiente, mientras mis compañeros subían al autobús con loncheras y cámaras desechables, yo me quedé sentada en una banca del patio, barriendo hojas secas con la suela de mi zapato roto. La maestra me preguntó por qué no fui. Le dije que tenía gripa. Me regaló un dulce. Lo guardé por 3 días antes de comérmelo, como si fuera un tesoro. Y cómo olvidar el día en que tuve mi primera menstruación. Tenía 12 años. Estaba en la secundaria, en clase de geografía. De pronto, sentí un calor raro entre las piernas. Cuando me levanté, los niños comenzaron a gritar. Mi falda estaba manchada. Uno de ellos dijo: «¡Miren a la cochina!». Se hizo pipí con sangre. Corrí al baño, me encerré por 1 hora, me arranqué pedazos de mi blusa para cubrirme. Cuando salí, la prefecta me regañó por destruir el uniforme. Esa noche mi mamá
no me dijo nada. Solo me arrojó un trapo viejo y una bolsa de plástico. Aprende, porque esto será todos los meses, y no hay dinero para lujos. Desde ese día, entendí que mi cuerpo también era una carga. Nunca tuve un cumpleaños con globos. Nunca supe lo que era un paseo familiar. Nunca nadie me preguntó cómo me sentía. Mi abuelito Andrés era el único que, de vez en cuando, me compraba una paleta en la esquina. Me decía que yo era como la flor de la calle que crecía donde nadie la riega, pero igual se ve bonita. Cuando murió, sentí que mi último pedacito de ternura se fue con él. A los 15, empecé a trabajar limpiando casas. A los 17, ya sabía que era que un patrón te mire las piernas cuando trapeas. A los 18, entendí que si protestas, pierdes el trabajo. Así crecí, en silencio, tragándome todo. Por eso, cuando conocí a Toño, con sus palabras bonitas y promesas de escaparnos juntos, pensé que por fin alguien me había elegido. No por lástima, no por necesidad, sino por amor. Ahora entiendo que nunca fue amor. Fue necesidad mía de sentirme importante para alguien. Pero incluso él me dejó cuando más lo necesitaba. Me usó como escalón, y cuando pudo subir se fue. Y con él se llevaron mis hijos todo lo bueno que alguna vez tuve. Lo poco que tenía. Hoy, cuando camino por las calles y escucho a niños reír, me dan ganas de llorar, porque yo no recuerdo haber reído así. Porque mi infancia fue una larga sucesión de tristezas cortadas con resignación, y mi adultez no fue distinta. Solo cambió el decorado. ¿Y sabes qué es lo más doloroso? Que a veces pienso que todo esto es culpa mía, por no haberme rebelado, por no haberme largado, por no haber dicho no cuando debía. Pero en mi mundo, las mujeres como yo no decimos no, decimos sí señora, decimos ya casi termino, decimos gracias por su generosidad, incluso cuando nos dan sobras. Por eso, cuando la señora ejecutiva me ofreció una oportunidad, no lo vi solo como un trabajo. Lo vi como una ventana, un posible escape. Algo que nunca tuve. Y lo perdí. Como perdí todo. Como me he perdido a mí misma. Hubo un día, uno solo, en que de verdad creí que todo podía cambiar. Después de perder la oportunidad con la señora ejecutiva, de haber visto mi intento de negocio pisoteado en casa y de sentir que ya ni siquiera mi muerte sería notada, decidí aferrarme a un último hilo, el más delgado de todos. Me enteré por una vecina que el DIF local estaba ofreciendo un taller gratuito para mujeres en situación vulnerable. Enseñaban a hacer gelatinas decorativas y ofrecían una certificación. Si uno terminaba el curso, decían, podías obtener un permiso para vender en eventos públicos o incluso aplicar a microcréditos de emprendedoras. Era la clase de cosas que sonaban demasiado bien para ser verdad. Pero fui. Me levanté a las 4:00 a.m., lavé mi uniforme a mano, me puse un suéter viejo que aún no tenía hoyos visibles y salí caminando. No tenía ni para el metro. Crucé 4 colonias a pie. Me dolían los pies, pero no me importó. Por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a esperanza. Llegué al centro comunitario y me encontré con otras mujeres como yo, una que cuidaba enfermos, otra que vendía dulces en los camiones, una señora mayor que decía haber trabajado como afanadora en un hospital durante 30 años. Nos miramos como si fuéramos sobrevivientes de una guerra silenciosa. Compartimos historias con los ojos, sin decir palabra. El curso duraba 4 semanas. 4 semanas en las que cada día tenía que inventar excusas para salir de casa. Les decía a mis hijos que era trabajo, que había conseguido una nueva señora que pagaba más, que salía lejos. No me creían. Kevin me decía que andaba de vaga. Camila me llamaba ridícula. Pero seguí yendo. Durante ese mes, aprendí a hacer gelatinas florales, a manejar moldes, a usar ingredientes naturales. Me sentí útil. Sentí que mis manos servían para algo más que fregar mugre ajena. Sentí que aún quedaba algo en mí capaz de crear. La última clase fue especial. Nos dieron reconocimientos impresos. La trabajadora social dijo que harían una pequeña ceremonia con comida y que nos permitirían exhibir nuestros productos para invitar a posibles compradores. Volví a casa esa tarde con una sonrisa que no me cabía en el rostro. Le pedí a Kevin que me ayudara a llevar una mesa plegable que encontré tirada en la calle semanas atrás. Le prometí que le daría algo del dinero si lograba vender aunque fueran 3 gelatinas. Al principio se negó, pero luego, como siempre,
Accedió con la condición de que le comprara cigarros. La noche anterior preparé todo con lo poco que tenía. Hice 5 gelatinas, una de rosas rojas, otra de girasoles, una en forma de corazón y 2 de frutas mixtas. Me quedé despierta hasta las 3:00 ETM acomodando las flores comestibles, mezclando los colores, tratando de que quedaran hermosas. Cuando amaneció, me puse mi ropa más decente. Usé un poco de perfume barato que me regaló una señora años atrás. Me sentí bonita, nerviosa, como una niña que va a su primer festival escolar. Llegamos al evento. Había toldos, música suave, gente con cámara. Varias señoras del curso habían llevado a sus hijas, a sus nietos. Yo no tenía a nadie. Kevin venía detrás, con la cara larga y el celular en la mano, como si cargar la mesa fuera una tortura. Nos asignaron un lugar. Coloqué mis gelatinas. Pegué cartelitos hechos a mano con los precios. 25, 30, 35 pesos. Barato. Más que barato. Pasó la primera hora y nadie se acercaba. La segunda. Una señora se animó a preguntar. Le gustó la de flores, pero dijo que no traía efectivo. Otra me pidió rebaja. Le dije que no podía, que me habían costado mucho trabajo. Me volteó la cara. A mediodía, un grupo de personas llegó. Venían con cámaras, tripiés, credenciales al cuello. Eran de un canal local. Entrevistaban a las organizadoras, grababan a las señoras que vendían pan artesanal, blusas bordadas, mermeladas. Una de las trabajadoras sociales se acercó a mí y me dijo que me prepararían para salir en un clip. Habla de tu historia, de cómo empezaste, de lo que significa esto para ti, me dijo. Me emocioné. Prácticamente me puse a repasar mentalmente lo que diría. Mi nombre, que era madre, que llevaba años limpiando casas, que esto era un nuevo comienzo. Me acomodé el cabello. Respiré hondo. Pero entonces lo vi. Toño con su nueva mujer. Y detrás, Camila, mi hija. Estaba en el evento. Venían de visita, según dijeron, porque una prima le avisó del festival por Facebook. Se acercaron a mi puesto. Toño sonrió como si fuera una broma. Camila bajó la vista. La mujer, su pareja, la que vive en una casa con aire acondicionado y vacaciones en Vallarta, soltó una carcajada. ¡Miren nomás! La señora vendiendo gelatinas. ¿También vas a poner un food truck o cómo está la cosa? Intenté no responder. Pero entonces se acercó, tomó una de mis gelatinas y la levantó frente a la cámara. ¿Esto es arte? ¿Esto quieren promover como emprendimiento? Esto parece gelatina de velorio. Las cámaras grababan. Las otras mujeres miraban. Yo me quedé congelada. Toño soltó una frase que aún me taladra la memoria. Lo bueno es que ya se resignó a su nivel. La pobre nunca sirvió para nada más que para limpiar cagadas ajenas. Camila, mi Camila... Se rió. No me defendió, no dijo basta, solo murmuró, ¡qué vergüenza! Y se fue con ellos. Yo me quedé ahí, con la gelatina en la mano, temblando. Las cámaras se apagaron, nadie dijo nada. La trabajadora social me dio una palmada incómoda y se fue. Las otras mujeres evitaron mi mirada. Kevin no estaba. Se había ido desde hacía una hora. Nunca regresó por mí. Tuve que recoger todo sola. Caminé de regreso a casa arrastrando la mesa y la caja. El viento me azotaba la cara. En una esquina tropecé y una de las gelatinas cayó al suelo. Se partió en 2. Me arrodillé para recoger los restos. Un niño me miró desde la banqueta. Le ofrecí un pedazo. No, gracias, me dijo, como si yo fuera basura. Cuando llegué a casa, Kevin estaba jugando en el celular. ¿Cómo te fue?, preguntó, sin levantar la vista. No vendí nada, respondí. ¿Y entonces qué hay de cenar? No respondí. Solo entré a mi cuarto, cerré la puerta y apagué la luz. Me acosté en el suelo, no en la cama, en el suelo. Ahí, en la oscuridad, me di cuenta de que todo está perdido. No porque no haya caminos, sino porque todos los caminos me llevan al mismo lugar, al olvido, a la humillación, a la invisibilidad más absoluta. La semana siguiente al evento fue un vacío, un silencio en el que ni las moscas parecían atreverse a entrar. Guardé las gelatinas que sobraron en el refrigerador.
aunque ya nadie se las iba a comer. Las miraba como si fueran monumentos a mi fracaso. A veces las sacaba solo para volverlas a guardar, como si moverlas del lugar me diera la sensación de estar haciendo algo útil. Nadie en casa me preguntó cómo me sentía. Nadie me preguntó nada. Solo fui el eco de la misma rutina. Levantarse, barrer, calentar lo que haya, aguantar el sarcasmo, volver a acostarse, respirar, sin vivir. Camila se encerró en su cuarto. Me evitaba. Yo tampoco quería verla. No sabía si odiarla, si abrazarla, si gritarle. Lo que sí supe fue que ese día, cuando me vio siendo humillada y no hizo nada, algo entre nosotras murió. O quizá nunca existió. Quizá fui yo quien imaginó un vínculo que solo vivía en mis sacrificios, no en sus sentimientos. Kevin salía más seguido. No sé si a trabajar, a fumar o simplemente a huir. Santiago apenas si pasaba por casa, dormía en otro lado. Ya ni siquiera me pedían comida. Era como si yo ya no existiera ni para servirles. Pero tampoco me atreví a sentir alivio, porque incluso la indiferencia duele cuando uno solo ha vivido para los demás. Una noche me senté a la mesa con una libreta en blanco. Quería escribir algo, cualquier cosa. Una carta para mí, un testamento, un poema. Algo que me recordara que, en algún momento, fui persona. Pero no salió nada. Solo dibujé líneas, rayas, círculos vacíos. Como mi vida. Recordé a mi abuelo, don Andrés. No pasaba un día sin pensar en él. A veces, cuando el mundo me rompía de formas nuevas, cerraba los ojos y trataba de recordar su voz. Él era la única persona que me miraba con ojos limpios. Jamás me pidió nada. Nunca me exigió que lo hiciera sentir orgulloso. Solo me ofrecía su banca en la banqueta y una paleta de tamarindo. En una ocasión, cuando yo tenía unos 8 años, me encontró llorando detrás de la casa porque mi madre me había castigado por ensuciarme los pies. Me senté junto a él y le pregunté por qué yo no era como las otras niñas. Él se quedó en silencio. Luego me puso la mano en la cabeza y dijo: «Porque tú naciste para resistir, mija, no para brillar como esas que todo lo tienen fácil. Tú eres de las que crecen en los rincones y aún así florecen». Esa frase me mantuvo viva durante años, pero hoy ya no florezco. Hoy soy tierra seca, tierra pisoteada, tierra olvidada. A veces, mientras lavo los trastes, imagino que hay cámaras escondidas y que alguien en alguna parte está viendo todo, que alguien está tomando nota de lo injusto, de lo cruel, de lo absurdo que es que una mujer viva solo para aguantar. Pero luego me río sola, porque sé que a nadie le importa. Un día abrí la caja donde guardo mis cosas viejas. Encontré el pañuelo que usaba mi abuelo para el sudor. Aún olía a él, o quizá era mi recuerdo el que olía. Lo lavé con cuidado y lo doblé como él lo hacía, y lo puse bajo mi almohada, no por nostalgia, sino para dormir sintiendo que, al menos, alguien me acompañaba. Desde entonces, hablo con él en las noches. Le cuento todo. Que la señora que me contrataba en Coyoacán ya no me llama, porque dice que ya no confía en nadie. Que la muchacha del mercado que me fiaba arroz ahora me mira con lástima. Que mis hijos ya no me saludan. Que Camila sale con un hombre que le lleva 15 años. Que me siento más sucia que cualquier piso que haya limpiado. Le cuento que quiero irme. No morir. Solo irme. A otro lugar. A donde nadie me conozca. Donde nadie me diga: «Estela, lava esto. Estela, presta. Estela, tú no entiendes». Donde pueda caminar sin que mi sombra pese. Pero no tengo dinero. Ni salud. Ni fuerzas. Solo tengo este cuerpo que ya no me responde. Estas manos que tiemblan. Esta espalda que cruje. Esta alma que suplica. Y aún así, no me atrevo. No por cobardía, sino porque, en el fondo, sigo esperando que algo cambie, aunque sé que no va a pasar. ¿Y entonces por qué sigues?, me imagino que él me preguntaría. Y yo no tengo respuesta. Solo sé que ya no sé vivir. Solo sé sobrevivir. Como una cucaracha. Como un mueble olvidado. Como una vela que ya no alumbra, pero sigue encendida. Un día Camila entró a mi cuarto sin tocar. Tenía el rostro hinchado, llorando. Me asusté. Pensé que algo grave había pasado. Me abrazó. Por un instante, creí que había vuelto a mí. Pero no. Me pegó, dijo.
¿Quién? Mi novio. Se quedó callada. Luego me miró y dijo, ¿puedo quedarme contigo un tiempo? Me dolió más que cualquier golpe que haya recibido en la vida. Porque no vino a verme como madre, vino a buscar refugio. Y lo peor es que se lo di. Le hice té, le presté mi cama, le conté cómo poner hielo en la hinchazón. Le acaricié el cabello como si volviera a tener 5 años. Y esa noche volvió a salirse. No duró ni 12 horas. Se fue sin despedirse. Y se llevó mi reloj, el único que aún funcionaba. Hoy es miércoles. No sé el día exacto, solo sé que el gas se acabó ayer, que el agua se va cada 3 días y que en mi alacena hay un paquete de sopa Maruchan y una botella con agua sucia que reciclé para el trapeador. Veo mi reflejo en la ventana y no me reconozco, ni en el rostro, ni en la postura, ni en la mirada. Hay una mujer ahí, pero no sé quién es. Pienso en mi abuelo, pienso en cómo se fue, sin ruido, sin molestar. Solo cerró los ojos una tarde y ya no despertó. Y me pregunto si así será lo mío. Sin funerales, sin flores, sin lágrimas sinceras, solo otro cuerpo invisible que estorbaba y ya no está. Este video, esta grabación, esta confesión que estás oyendo, no es un grito de ayuda. Es una carta abierta al mundo. No para pedir, ni para reclamar. Solo para dejar constancia. Para que al menos una persona allá afuera sepa que existí, que me llamé Estela, que tuve 3 hijos, que fui esposa de un hombre que me vació el alma, que trabajé limpiando casas desde los 15, que soñé con tener un negocio, que una vez vendí una gelatina por 20 pesos y me sentí millonaria, que me humillaron frente a cámaras, que mi hija me escupió con la mirada y que aún así seguí, no porque fuera valiente, sino porque no supe cómo dejar de existir. Si alguna vez tuviste una madre que te esperó despierta, una abuela que te dejó el mejor pan, una mujer que te dio todo aunque no tuviera nada, agradéceselo, porque allá afuera hay miles de nosotras, que pasamos desapercibidas, que olemos a cloro y cansancio, que servimos sopa con amor y comemos aire con resignación. Y cuando mueramos, no habrá trending topic, ni marchas, ni homenajes. Solo una silla vacía que nadie extraña. Gracias, abuelo, por ser la única raíz que no me soltó. Aunque ya no estés, sigues siendo mi último refugio. Y mientras tenga tu pañuelo bajo mi almohada, seguiré resistiendo. No por mí, sino por costumbre, porque a las que nacimos rotas, no nos queda otra.